En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 16 hasta el 33, ahí el apóstol Pablo nos da una lista bien grande de todo lo que él sufrió. Sin embargo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 17, Pablo dice, esta leve tribulación. En Colosenses 1:24 dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. El gozo del Señor estaba en Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra también estaba en el apóstol Pablo. Uno de los pasajes que me llama mucho la atención es Filipenses 4 y versículo 4. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando dijo, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel. Ahora, aun que estaba el apóstol Pablo en la cárcel, aún así él sentía gozo. Aún así el gozo del Señor estaba en él y animaba, contagiaba a los demás cristianos que estaban allá afuera de la cárcel. Los animaba a que siguieran adelante, aún estando ahí. Ahora, yo no sé si yo pudiera decir, gócense en el Señor, estando yo en la cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo lo hizo. Y él nos dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La palabra de Dios puede traer gozo a nuestras vidas. Gozo a nuestras vidas aún en el tiempo de la aflicción. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 5, versículos 40 en adelante, cuando Pedro y Juan fueron azotados en el concilio? Y dice la Escritura que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de Cristo. Ellos se gozaron de sufrir por Cristo y siguieron adelante predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Pero nuevamente, la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a tener gozo, a estar contentos. Nuevamente, tenemos muchos cristianos hoy en día de pocos amigos, cristianos que viven sus vidas muy tristes, siempre están enojados, no tienen alegría en su corazón. Pero yo pienso que la alegría no está en su corazón por causa de que la palabra de Dios no está ahí presente. Hay cristianos que pierden seres queridos, se les quemó su casa, o han pasado por alguna dificultad muy difícil. Sin embargo, como quiera, mantienen su perspectiva muy clara y su gozo siempre está en Él. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con nosotros y el Señor está con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice su palabra. Por eso debemos de estar gozosos. La palabra de Dios nos puede ayudar a tener gozo. Pero también, la palabra de Dios nos puede ayudar para saber qué es lo que tenemos que hacer para poder obtener la salvación. Una persona honesta puede venir a la Biblia, puede venir a la palabra de Dios y aprender por sí misma qué es lo que debe de hacer para poder estar en el cielo algún día. Hoy en día se le dice a las personas muchos planes de salvación. Se le dice, aquí en este lugar se le dice esto y esto y esto tienes que hacer para ser salvo. En este otro lugar se le dice esto y eso tienes que hacer. En fin, tenemos muchas maneras de cómo ser salvo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? La palabra de Dios puede ayudar a las personas a conocer el camino de la salvación. La persona puede darse cuenta de qué es lo que debe de hacer para poder obtener la salvación. Y la Biblia nos dice que para poder obtener la salvación, usted necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Necesita venir a Cristo para la salvación. Porque dice la Escritura en Hechos capítulo 4 y verso 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el único camino a la salvación.
Juan 14 y versículo 6. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. Él es el único camino a la salvación. Usted necesita venir a Cristo y la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra qué es lo que usted debe hacer para ser salvo y nos dice que debemos de venir a Cristo para la salvación. Escuche el Evangelio de Cristo. Ese mensaje que le dice a usted que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escuche ese mensaje. Obedézcalo de corazón, créalo de corazón. Esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Y después ser fiel hasta la muerte. La Biblia nos dice esto. En cuanto a oír el Evangelio, Romanos 10, 17. En cuanto a creer en Cristo, Juan 3, 16, Juan 8 y verso 24. En cuanto a arrepentirnos de nuestros pecados, Hechos 2, 38, Hechos 3, 19. En cuanto a confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Romanos 10, 9 y 10, Hechos 8, 37. En cuanto a ser bautizados para el perdón de los pecados, Hechos 22, 16, Marcos 16, 16. Y en cuanto a ser fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2, 10. Espero en Dios de que usted pueda hacer esto, de que usted pueda venir a la palabra de Dios y aprender el camino a la salvación, porque la Biblia nos puede ayudar a conocer el camino a la salvación. La Biblia le puede ayudar a usted a saber qué es lo que debe de hacer para poder ser salvo. Es importante estar en Cristo Jesús, y la Biblia nos dice lo importante que es. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la vida eterna. En 1 Juan 5:11 dice la Biblia, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que espero en Dios de que pueda usted conocer por medio de las Sagradas Escrituras el camino a la salvación, para que pueda usted estar en ese camino y así algún día pueda entrar al cielo. Así que, como hemos visto, la palabra de Dios nos puede ayudar. La palabra de Dios tiene mucho beneficio para cada uno de nosotros. Y espero también, y es mi oración, mi anhelo ferviente, de que usted y yo nos preocupemos más por estudiarla. Leámosla más a seguido. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13 nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Deseemos la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Amemos la Biblia. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119 y verso 97. Memoricémosla, guardémosla en nuestro corazón. Salmo 119 y versículo 11. Si hacemos esto, si la estudiamos y la practicamos, el beneficio será muy grande. ¿Por qué? Porque la Biblia puede ayudarnos. Y espero en Dios de que usted pueda creer esto de corazón, de que usted pueda ser motivado por el Señor y por medio de las Escrituras a estudiarla y a pegarnos más a lo que ella nos enseña. Porque nuevamente, la Biblia puede ayudarnos. No hay otro libro más que nos pueda ayudar más que la Biblia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y porque tiene poder para salvar nuestras almas. Por eso Santiago dice, Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que Dios le bendiga y le ayude a crecer en conocimiento, le ayude a considerar que la Biblia puede ayudarle a usted a encontrar el camino a la salvación y a ser una mejor persona. Este ha sido su servidor Willy Alvarenga y muchas gracias por haber tomado tiempo para estudiar conmigo la palabra de Dios. Dios le bendiga.